la vitalidad, aquello que a nosotros nos ayuda a caminar verdaderamente por el camino del Señor, por el camino recto, como nos dice la palabra siempre, Bautista, enderecen sus senderos. ¿Cómo no? Con la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos. Mirta, buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Vamos a continuar con nuestra lección divina. Quisiera que me confirmen si es que estoy compartiendo. Sí, está muy bien, sí. Ya. Que para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Todos tenemos nuestras Biblias, podemos buscar el texto, tenerlo buscado para poder profundizar un poquito. Es un texto largo y también profundo, con mucho sentido, con mucho significado. Se tocarán algunas de los puntos del mensaje que quiere decirnos el Señor en esta palabra, y luego tendremos para profundizar toda una vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repetimos con fuerza dentro de nuestro corazón: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Osvaldo nos ayuda con la oración inicial. Háblanos en este momento, Señor. Queremos acoger tu palabra, permitir que esta página del Evangelio entre en nuestra vida para que ilumine y fortalezca nuestro camino, anime y transforme nuestras actitudes. Todos deseamos madurar en el camino de la escucha de tu palabra para que nuestro corazón sea transformado. En nosotros existe el deseo de leer y comprender esperando tu bondad y generosidad, ser guiados en la comprensión de tu palabra. Que tu hablar a nuestro corazón no encuentre ningún obstáculo o resistencia. Que tu palabra de vida no recorra en vano el desierto árido de nuestra vida. Entra en el vacío de nuestro corazón con la fuerza de tu palabra. Ven a ocupar un lugar en nosotros, en nuestros pensamientos y sentimientos. Ven a vivir en nosotros con la luz de tu verdad. Amén. Amén. Jesús presenta a las muchedumbres que van a él para escucharlo un discurso que sorprende por la autoridad que lo envuelve. Les comunica a las muchedumbres con energía las exigencias de una vida centrada en la realidad de ser hijos de Dios y en la fraternidad con todos. Su intención es dar pleno sentido al precepto de la ley hebraica. Al colocar este primer discurso de Jesús en la montaña, el evangelista ha querido llevar a la mente del lector la imagen de Moisés, que da la ley en el monte Sinaí, como lo hemos visto la semana pasada. La enseñanza se lleva a cabo estando Jesús sentado, que es la posición que recuerda la postura del rabino hebraico, que interpreta la escritura a sus discípulos. Es difícil captar la riqueza de los temas que recorren este largo discurso. Por eso algunos estudiosos lo han llamado las palabras evangélicas de Jesús. El texto litúrgico va precedido de una introducción en el que se presentan las bienaventuranzas como cumplimiento de la ley, que lo vimos la semana pasada. El mensaje de Jesús en este principio se centra en la felicidad en el sentido bíblico, que pone al hombre en la justa relación con Dios.
y en consecuencia con la totalidad de la vida. Una felicidad en relación con la misma realidad del reino de los cielos. En una segunda parte se desarrolla el tema de la justicia del reino de los cielos. Al fondo de este último y extenso contexto se encuentra la enseñanza de Jesús que escuchamos en la liturgia, que escucharemos en la liturgia del próximo domingo, de Mateo 5, del 17 al 37. Escuchamos la lectura de la Biblia y la tenemos también en la diapositiva. Mateo 5, 17 al 37. Abramos nuestros oídos y nuestro corazón para escucharla. Lectura de San Mateo. Una ley más perfecta. No crean que he venido a suprimir la ley de los profetas, o he venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley esta hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será más pequeño el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después, vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo que no saldrá de ti hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, fuera del caso de una unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada comete adulterio.
no jurar. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a recorrer rápidamente qué dice el texto en Mateo 5:17. No he venido a abolir la ley, sino a darla cumplimiento. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a darla cumplimiento. Jesús declara que Él es el cumplimiento de la ley. Solo a través de Jesús se puede entrar en el reino de los cielos. Incluso el más pequeño de los mandamientos adquiere sentido a través de la persona de Jesús. Es como decir que Jesús es la medida para entrar en el reino de los cielos. Cualquiera, pequeño o grande, depende de la elección de dejarse conducir por aquel que cumple la ley, que es Jesús. De ahora en adelante, la ley, la enseñanza de los profetas y la justicia adquieren una verdadera profundidad salvífica a partir de este vínculo con la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento, estas tres realidades, la ley, la enseñanza de los profetas y la justicia, estaban separadas, eran realidades separadas y diferentes entre sí. La ley contenía la voluntad de Dios. La justicia expresaba el compromiso humano por observar los contenidos de la voluntad de Dios presentes en la ley. Los profetas, exégetas de la ley, eran los testimonios del cumplimiento de la fidelidad de Dios en la historia. En la persona de Jesús, estas tres realidades se unifican, encuentran en él su sentido y valor. ¿Qué quiere decir esta afirmación de Jesús? Que ha venido a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir la ley y los profetas? ¿Qué significa abolir o cumplir la ley? La respuesta se presenta primero. Se mira la enseñanza de Jesús, que no cambia los contenidos de la ley. Por eso no he venido a abolir. Cuya función era didáctico-instructiva. En efecto, estamos viendo el Evangelio de Mateo, quien considera a los profetas como los testimonios del mandamiento del amor. El que Jesús lleve al cumplimiento de las enseñanzas de la ley y los profetas puede significar que Él los manifiesta en su significado, los lleva a su completa expresión y excluye el significado de invalidar o abolir o no observar o infringir. Todo lo contrario, cumplir. Aquí tenemos el primer punto, la enseñanza. Se explica también en un segundo nivel que se refiere al actuar de Jesús. ¿Cambia o no la ley? En este caso, cumplir la ley podría significar que Jesús, con su comportamiento, añade algo que falta, o bien lo lleva al cumplimiento. Perfecciona las enseñanzas de la ley. Concretamente, Jesús en su vida, con su obediencia al Padre,
cumple las exigencias que nacen de la ley y de los profetas. Observa completamente la ley. Más plenamente, por medio de su muerte y su resurrección, Jesús ha cumplido la ley. Pensamos que el énfasis se pone en el comportamiento de Jesús. Con la obediencia y la práctica ha cumplido la ley y los profetas. Se convierte así en la forma con la que nosotros, sus seguidores, también debemos dar este cumplimiento. A continuación, el segundo versículo, no vamos a hacer todos los versículos, sino unas 3 partes nomás. Mateo 5:19. El que salte uno de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. En cambio, quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Sacamos 3 palabras claves: observar, enseñar y actuar. Para Mateo le es muy querida la unidad entre la práctica y la enseñanza de Jesús, el actuar y el enseñar. Jesús es el maestro en la obediencia y en la práctica. Sin embargo, la prioridad tiene la praxis, como se deduce del llamado de atención o de la amonestación, donde dice Jesús, de guardarse de los pseudoprofetas. Cuídense, porque por sus frutos les conoceréis. Esta integración que debe haber entre el observar la enseñanza, entre el enseñar y entre el actuar. Mateo utiliza este verbo cumplir, llevar a la plenitud, solo para Jesús. Solo para Jesús se utilizan estas palabras. Solo Él puede cumplir y llevar a la plenitud. Solo su persona presenta las características de esta palabra concreta, que es la plenitud. Aquí radica su autorizada exhortación para que nosotros también nos convirtamos en estos enviados, cumplir una tarea, cumplir un envío en la plenitud de la ley. Se dijo y yo les digo. Se dijo a los antepasados y ahora yo les digo, que veremos a continuación qué es lo que nos dice. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí tenemos como 2 estilos frente a la justicia, frente al cumplimiento de la ley y frente al cumplimiento y a la vivencia de la justicia. La una está relacionada con los escribas, que eran los teólogos y los intérpretes oficiales de las escrituras, y también los fariseos, que serían como los laicos comprometidos, como nosotros actualmente, que quienes estaban atados excesivamente a las prácticas de la piedad. La justicia practicada por estos 2 grupos no es suficiente, no puede servir de modelo. Por eso dice Jesús, cuídense de esta levadura. Esta impide entrar en el reino de los cielos. Los destinatarios de esta exhortación son en el fondo los discípulos, a quienes Jesús está dirigiendo en este discurso. Es una reflexión también para nosotros. Ciertamente la voluntad de Dios está relacionada con la ley, pero es Jesús quien encarna un nuevo modo de poner en práctica la justicia. Jesús quiere una justicia mayor, una justicia más grande. ¿Cuál es esta justicia mayor de la que Jesús nos está hablando? Vamos a ver a continuación del mismo versículo. La radicalidad de la justicia predicada por Jesús. Continuamos asimismo en estos 2 mandamientos, 2 estilos, sobre cómo se la llevan en la práctica los escribas y los fariseos, quienes enfatizan en la ley. No se trata de enfatizar de modo radical
algunos mandamientos de la ley. Más bien es primordial que sea el mandamiento del amor, que sea el mandamiento del amor, el centro de estos mandamientos. Este es el mayor cuantitativo. Va encaminado a reforzar el aspecto cualitativo delante de Dios, el mandamiento del amor. La comunidad creyente es llamada a subordinar al mandamiento del amor, considerado como central, los numerosos mandamientos de la ley. Sin embargo, no hay tensión entre estos dos preceptos particulares y el mandamiento del amor. Para Jesús no hay ninguna oposición entre las prescripciones particulares de la ley y el mandamiento del amor. Recordar el nuevo mandamiento cuando dice Jesús, les doy un nuevo mandamiento. Amarse los unos a los otros. O también amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Se ha de considerar una relación armoniosa, porque en esta relación conjunta nos viene ofrecida la voluntad de Dios. En Mateo 5, del 23 al 25, resumimos de esta manera cómo ha de ser la relación entre hermanos. Y a partir de este mandamiento tan importante, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, que es el quinto mandamiento, que se refiere, sin duda, por el respeto a la vida. Pero Jesús propone una profundización o un horizonte completamente nuevo en el espíritu del decálogo, de los 10 mandamientos. Si no se permite matar físicamente a una persona, quiere decir que se permite hacerlo de otro modo. El odio, la ofensa, la maldad, el desprecio, la ira, la injuria. En la perspectiva completamente nueva del discurso del Sermón del Monte, toda falta de amor hacia el prójimo conlleva a la misma culpabilidad del homicidio. Toda falta de amor hacia el prójimo conlleva a la misma culpabilidad del homicidio. De hecho, la cólera, la ira, el desprecio del otro, nacen de un corazón desprovisto de amor. Para Jesús no se infringe la ley solamente matando, sino también con todas aquellas acciones que pretenden destruir o frustrar al otro. Me voy a demorar un poquito porque me pareció interesante este aporte que nos dan. Jesús no trata la cuestión de quién está equivocado o quién tiene razón, sino que quien ofende al hermano o lo calumnia públicamente no tiene ya ningún espacio delante de Dios porque es un homicida. De aquí la severidad que niega el valor de la ofrenda, del culto, de la oración y de la celebración eucarística. Quien se ha separado del hermano, también se ha separado de la relación con Dios. Es algo muy serio, muy exigente. Quien se ha separado del hermano, también se ha separado de la relación con Dios. Necesita entonces una reconciliación previa con el hermano que tiene algo contra él, contra ti, no tú contra él. Se da una novedad en esta palabra, aunque no fácil de compartir. A un hermano mío que tiene algo contra mí, le respondo yendo hacia él. Ve primero a reconciliarte, sin aumentar la distancia. No solo es cuestión de querer perdonar, es urgente reconstruir las relaciones fraternas, porque el bien del hermano es el bien mío. Jesús dice, ve primero, en primer lugar, antes de rezar, antes de dar, antes de que el otro dé el primer paso, está el movimiento de mi corazón, de mi cuerpo hacia el otro. Este ir hacia el otro tiene la finalidad de recomponer el desgarro,
un movimiento que tiende a la reconciliación para una correcta vida comunitaria. Después de esta explicación, pasamos a esta parte de qué nos dice el texto a cada uno de nosotros. Vamos a hacer unas cuantas preguntas que nos ayuden a cuestionarnos sobre cómo estamos viviendo este evangelio en nuestra vida. Osvaldo, por favor, que nos ayudes con estas preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre qué nos dice el texto a cada uno de nosotros. ¿Qué me dice el texto? ¿Estás siempre en tu vida abierto a la llamada de Jesús a una justicia más grande? ¿Eres consciente de no estar aún en la justicia plena? En la práctica de la justicia, ¿te confortas con el actuar de Dios? ¿No sabes de la justicia de vivir nuevas relaciones humanas? ¿No es dada? Una confirmación la encontramos en las palabras del apóstol Pablo. Y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Filipenses 3:9. La expresión de Jesús, yo os digo, es para nosotros un imperativo o un mandamiento teórico. Somos conscientes de que la justicia siempre más grande no es otra que la continua disponibilidad a confrontarse con la existencia de Cristo, el solo justo. Lucas 23:47. Nuestra justicia se compromete a imitar algo de la justicia de Dios, de su gratitud, de su creatividad. Dios nos hace justos. Nos libera de la parálisis del pecado. Una vez hechos libres, transmitimos recíprocamente esta liberación, practicando una justicia que no juzga, sino que nos hace siempre abiertos a los otros, que de hecho crea para los otros espacios de un posible retorno a una vida auténtica. Estos cuestionamientos, estas preguntas, nos ayuden a encontrar una respuesta de un compromiso concreto con este nuevo modo de vivir la justicia como la pide Jesús. Le respondemos al Señor con esta oración, también que nos ayuda Osvaldo. Nuestra suerte está en tus manos, Señor, como un pequeño grano de semilla. Estamos en tus manos para que tú lo siembres, como tranquila corriente de agua, para que tú la encauces. Tú nos llamas a seguirte en una etapa nueva de más fraternidad, solidaridad y entrega. Injerta en nosotros la savia de una nueva ilusión, de una entrega más comprometida a los hermanos. Nuestra alegría y seguridad están en ti, Señor. En ti nuestro descanso, nuestra confianza, porque solo tú lo haces todo nuevo y con tu presencia de resucitado nos ayudas a comprometernos con el reino. Amén. Amén. Dejamos resonar en nuestro corazón estas palabras de Jesús. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es urgente reconstruir las relaciones fraternas, porque el bien del hermano es el bien mío. ¿Cumplo la ley por cumplirla o cumplo el mandamiento del amor?
¿Cómo son mis relaciones con las personas que están a mi lado? Procuro cumplir este quinto mandamiento completado por Jesús, en que todo aquello que hace daño a los demás ya es causa de rechazo. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces sabes que la ley de tu corazón, de tu parecer, te da la razón? Hoy el Señor nos invita a superar nuestras leyes, a vencer el mal con el amor, a poner la otra mejilla aunque no lleves la razón, a entregar la túnica, a desprenderte de tus leyes y superarlas desde el amor como lo hizo Jesús. El seguimiento de Jesús no es solo cumplir unos mandamientos, como el que cumple unas normas. La invitación es ir más allá, a iniciar el cumplimiento desde el interior, desde el amor. Hay ocasiones en que este evangelio nos incomoda, por aquello de ir a presentar la ofrenda y saber que hay hermanos que tienen quejas contra nosotros. Es el momento de dar un paso, superar las leyes y vivir desde el amor de Jesús, desde el perdón. Qué bonito sería, a partir de hoy, reconciliarnos con cualquier persona con quien no estemos bien y reconstruir estas relaciones de fraternidad. Sería el mejor testimonio. La palabra que hemos escuchado y meditado se nos presenta fuerte. Señor, y ha puesto en crisis nuestra actitud. Ve primero a reconciliarte. En primer lugar, antes de presentarnos ante el altar, antes de presentar nuestras cosas y entregarlas con amor, antes que sea el hermano quien tome la iniciativa. Ayuda a nuestro corazón a realizar aquel movimiento que arregle el conflicto, el desgarro, de este modo romper la armonía perdida. Todo esto nos ayudará a decir y a sentir como hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María, que nos quiere a todos como hermanos, que nos invita a no observar la ley, sino al cumplimiento del amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Continuamos con nuestra reflexión.